Diego, Sí. estaba mirando un artículo muy interesante en El País. La pandemia y el teletrabajo desatan la fiebre por los ordenadores. La industria de los portátiles, o Mira. sea, de las computadoras, está en su momento de auge porque, bueno, hay que comprarse una buena máquina para poder hacer todo ese trabajo. En el caso de que no exista el acuerdo de que la empresa te preste la máquina. Ya estuvimos hablando Sí. con ella sobre estos acuerdos, estos nuevos acuerdos que se tienen con esta nueva normalidad. Y en Paraguay ya hay también resultados sobre el teletrabajo. Tal cual. Por eso la invitamos acá a nuestra casa en América, la doctora Luz López, especialista en tributación. Nos va a hablar, por ejemplo, del 57% de las empresas que optarán por el teletrabajo. ¿Cómo estás, doctora? Bien. Buen día. Buenos días a toda la amable audiencia de América TV. Es así mismo, este porcentaje es el resultado de un estudio de investigación. Me preguntarán, ¿pero qué certeza hay de esto? Bueno, los estudios de investigación también tienen los métodos fiables justamente de resultado. Y se hizo una unidad de negocio que es especializada en el tema de mercado laboral. Sí. Y fue publicado recientemente oficialmente en un diario capitalino. Luz, tengo una duda. Sí. 57% de las empresas optarán por el teletrabajo, pero después de la pandemia. ¿Se puede saber más o menos cuáles son los rubros? Ejemplo, Sí. informática, comunicaciones, CM. O sea, por ejemplo, después de la pandemia, con este trabajo, este estudio, más o menos ¿a qué sectores apuntarían más? Bueno, yo voy a referirme a lo que estableció justamente esta encuesta. Sí. ¿Qué es esto del 57%? ¿Cierto? Dijiste muy bien. Bueno, esto tiene como parámetro, o por lo menos se divide y dice, bueno, haciendo una proyección, dice, de 100, 57 empresas estarían dispuestas a seguir con esta modalidad o a optar por esta modalidad. Vamos a tratar de recordar que recientemente se ha dictado ya una ley, existe una ley sobre esta modalidad. La ley se está reglamentando, o sea, la reglamentación se está trabajando en eso. Y bueno, este estudio arrojó este 57%, de los cuales, fíjense ustedes, y me llamó la atención que se divide en 39%. Quieren adoptar, o arroja el estudio, que lo harán las empresas bajo un beneficio de trabajo. Es decir, dando la posibilidad a que de todas maneras pueda tratarse o desarrollarse el trabajo de manera presencial, pero lo que lo podrían hacer como un beneficio para el trabajador de hacerlo bajo una modalidad de home office. Y en un porcentaje menor, solamente el 18% de las encuestas arrojó que sería bajo una modalidad, pero no como un beneficio laboral. Y yéndonos también a una particularidad que arrojó este estudio, pues este es un estudio de investigación de mercado laboral, y me llamó la atención también que, o vamos por sectores, ¿cuáles son los sectores que más, y esto sí, desde que empezó la pandemia hasta que se sistematizaron los datos del estudio, fueron el sector de servicios, y en un porcentaje menor la industria. Entiendo yo que por la naturaleza misma Claro. de los servicios, porque la industria necesariamente tendría que ser presencial. Sí, sí, Esa sí. es básicamente la característica. Ahora bien, vamos ahora, entonces estuvimos viendo los rubros y vamos por la cantidad de trabajadores desde la época de pandemia. De 10 trabajadores, 6 siguieron siendo presenciales, 3 de modalidad híbrida y 1 bajo el sistema de home office. No nos olvidemos que la reglamentación o la ley es relativamente nueva. Y por último, quisiera resaltar también lo que establece este estudio, que me pareció muy interesante. ¿Cuál fue ahora refiriéndonos a la modalidad de trabajo? Ujú. ¿Cuál fue la modalidad de trabajo más implementada? Y fue el sistema híbrido. Un sistema en donde se trabajaba por cuadrillas o burbujas, y que todas las empresas o sectores empresariales elegían que dos modalidades, o siempre nos vamos por semana y hacemos algunos días presenciales y otros de home office, o elegían semanas enteras y se turnaban o alternaban en las semanas. No nos olvidemos, vuelvo a decir, esta ley se encuentra plenamente vigente.
se está trabajando en la reglamentación respectiva y bueno, bienvenido sea que muchas empresas están proyectando que esto pueda implementarse y como un beneficio adicional al trabajador. ¿Cómo? A ver, para entender nomás, Luz, lo que estabas diciendo, beneficio adicional, ¿qué significa eso? O sea, que el trabajador tiene la posibilidad de adaptar, o sea, de acogerse a la modalidad, que no es una imposición de la empresa. ¿A qué te referís cuando hay beneficio? Que el empleador puede seguir haciendo por la naturaleza del trabajo de manera presencial, pero le da esa posibilidad de que siga realizando las tareas laborales. Hablamos siempre de una relación de dependencia en su casa o bajo la alternativa de home office, es decir, utilizando, realizando el servicio de manera remota. Ese es el beneficio me adicional. encanta. Ahora sí, ahora entiendo perfectamente. Lo que quería preguntarte también es, ya hablamos de esto la otra vez, pero simplemente para recordar, esto supone, digamos, esta nueva modalidad, ya sea híbrida específicamente, supone renegociar contratos. ¿Recordás qué decía la ley al respecto? Sí, ¿Tenemos que renegociar un contrato? ¿Continuamos con el que está vigente? Las reglas del juego cambian, ¿verdad? Las reglas del juego cambian y la ley dispuso o dispone, por supuesto, dos principios que se adaptan a lo que me preguntaste. Sí. El principio de la voluntariedad, que sería la voluntad de poder retrotraer, y justamente el otro principio que permite que se retrotraigan esos derechos y obligaciones que se puedan volver a revisar. No hay ningún problema con eso. No hay problema. O sea, si yo siempre tuve la modalidad presencial y ahora, por la naturaleza del trabajo, se puede hacer que ese trabajo se desarrolle de manera virtual, no hay ningún problema. Se adapta justamente las condiciones establecidas como derechos y obligaciones en el contrato de trabajo. No hay ningún problema con eso. Se sigue manteniendo trabajador o trabajadora o teletrabajador o señor empresario. La antigüedad es la misma, el salario es el mismo, pero las condiciones, por ejemplo, si vos querés hacer una especie de control, obviamente tenés que establecer ciertos mecanismos de informes y otros tipos de contralorías que a lo mejor cambian, pero se siguen manteniendo todos los derechos y obligaciones que como un trabajador presencial. Eso es muy importante resaltar y que se puede volver a renegociar o adaptar el contrato de trabajo. Excelente. Mira, Luz, en otro momento vamos a seguir abordando este tema tan bueno, porque también quisiera que después aterricemos a Paraguay. Ese estudio que nos contabas, cómo impactaría también por ahí más, menos o igual, pero ya será en otra ocasión. Te deseamos un buen comienzo de agosto y de la semana, por supuesto. Gracias, Luz. Gracias a ustedes siempre por invitarme. Muchísimas gracias. Y bueno, y mira lo que se viene, Carlos, después de la pandemia.